Imagina tenerlo todo. Mansiones. Coches que valen más que la casa en la que naciste. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, no tener nada. Ni un colchón donde dormir. Ni un amigo que conteste el teléfono. La fama da dinero. Mucho. Pero también se lo lleva, con intereses. Estamos en 2026 y hay nombres que tú y yo recordamos como sinónimo de éxito, de poder, de riqueza infinita. Hoy vamos a ver el otro lado de esa moneda. Porque la ruina no avisa. Llega disfrazada de malas decisiones, de traiciones, de adicciones que te vacían la cuenta bancaria y el alma. Y créeme, la historia número 8 te va a helar la sangre. Bienvenidos. Empecemos con alguien que lo tenía todo. En los años 90, MC Hammer no era un rapero, era un imperio. 40 millones de discos vendidos, una mansión de 12 millones de dólares con cancha de béisbol, estudio de grabación y establos para caballos de carreras. Un séquito de 200 personas a sueldo. En 1991 ganó 33 millones de dólares. En 1996 se declaró en bancarrota. 13 millones de dólares en deudas. Lo perdió todo. La casa, los caballos, los coches, hasta los derechos de sus propias canciones. ¿Qué pasó? Una combinación letal. Gastar como si el dinero nunca se fuera a acabar y confiar en personas equivocadas. Hammer pagaba sueldos millonarios a amigos, familiares, conocidos. 40 personas vivían en su mansión. Cuando el grifo se cerró, ninguno de ellos estaba allí. Hoy, MC Hammer tiene 63 años. No vive en la calle, pero nunca volvió a ser millonario. Sobrevive como consultor tecnológico. De rey del rap a trabajar en una oficina. El dinero no desaparece solo. Se evapora cuando lo pones en las manos equivocadas. Pero si crees que eso es trágico, espera. Porque Nicolas Cage no perdió su fortuna, la incendió. Literalmente. A principios de los 2000, Cage era uno de los actores mejor pagados del mundo. 150 millones de dólares en ganancias acumuladas. ¿Qué harías tú con 150 millones? Cage compró, atención a esto, 15 residencias, incluyendo un castillo en Inglaterra y una isla privada en las Bahamas, 4 yates, un jet privado, una colección de 50 coches de lujo, 2 islas en el Caribe y, en el gasto más surrealista de todos, un cráneo de dinosaurio, un fósil de Tarbosaurio bataar por el que pagó $276.000. El problema es que ese cráneo había sido robado de Mongolia. Cage tuvo que devolverlo. No le reembolsaron nada. Pero eso fue solo la guinda del pastel. En 2002, el IRS llamó a su puerta. Debía $6.300.000 en impuestos. Para 2012, la cifra se había disparado a 14 millones. Nicolas Cage se vio obligado a venderlo todo. El castillo, las islas, los coches. Aceptó cualquier papel que le ofrecieran. Películas malas, producciones que antes habría rechazado sin leer el guión. De ganador del Oscar a protagonizar películas que ni tú ni yo hemos oído nombrar. Trabajó sin parar durante una década. En 2022, finalmente, pagó su última deuda con Hacienda. Dijo en una entrevista: "Nunca me declaré en bancarrota, pero estuve muy cerca". Hoy, Cage ha rehecho su carrera. Pero la lección sigue ahí. Ganar una fortuna no significa que sepas conservarla. ¿Sabías que el boxeador más temido de todos los tiempos terminó pidiendo dinero prestado para comprar comida? Prepárate porque lo que viene es impactante. Mike Tyson. El hombre más joven en ganar un título mundial de peso pesado. 20 años tenía. Ganó más de 400 millones de dólares a lo largo de su carrera. 400 millones. En 2003 se declaró en bancarrota, debiendo 23 millones de dólares al gobierno. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? En tigres. Sí, tigres. Tyson tenía 3 tigres de Bengala en su mansión de Las Vegas. Cada uno costaba más de $70.000 al año en cuidados. Tenía bañeras de oro, joyas, fiestas. Una factura mensual de $400.000 solo para mantener su estilo de vida. Pero el verdadero vampiro financiero fue Don King,
su promotor. King se llevaba 50% de cada pelea, más gastos, más comisiones. Tyson ha dicho que King le robó más de 100 millones de dólares. Hoy, Mike Tyson tiene un podcast, hace cameos y se ha reinventado como una figura querida. Pero durante años durmió en casas prestadas. La ruina de Tyson no fue por los tigres, fue por confiar en quien no debía. La historia se repite. De un peso pesado pasamos a una leyenda de la comedia. Pero esta historia es diferente. Eddie Murphy no está arruinado, pero en los años 80 estuvo a punto de ser otra víctima más de la maquinaria de Hollywood. Tras películas como Super Detective en Hollywood y El Príncipe de Zamunda, Murphy era un dios. Ganaba 20 millones por película. Pero entonces llegó la resaca. Una serie de fracasos comerciales. Un escándalo personal. La industria le dio la espalda. Murphy no perdió su fortuna, pero perdió algo peor, su lugar en la cima. Durante más de una década, Hollywood no lo llamaba. Pasó de ser el actor más taquillero del planeta a ser irrelevante. Y esto es importante. A veces la ruina no es solo económica, es existencial. Pero no todas las historias tienen final feliz. Algunas terminan en la calle. Literalmente. En los años 80, Toni Braxton era la reina del R&B. 7 premios Grammy. 70 millones de discos vendidos. Una voz que enamoraba. Y una carrera que ella misma destruyó sin saberlo. En 1998, Braxton firmó uno de los peores contratos de la historia de la música. Su sello discográfico, la Face Records, le pagó un adelanto de 20 millones de dólares. Pero el contrato especificaba que ella recibiría menos del 10% de las regalías. Cuando sus discos dejaron de vender lo mismo, la deuda se acumuló. En 2010 se declaró en bancarrota, debiendo entre 10 y 50 millones de dólares. ¿Lo más cruel? Sus propios premios Grammy fueron confiscados como parte de la liquidación de bienes. Sus Grammys, los símbolos de su éxito, se vendieron al mejor postor. A Braxton le diagnosticaron lupus, lo que dificultó aún más su capacidad de trabajo. Hoy sigue actuando, pero nunca recuperó su fortuna. La industria musical se comió a una de sus mejores voces, y ni siquiera le dejó los trofeos. Y del dolor pasamos a la indignación, porque esta historia es una de las más oscuras de Hollywood. ¿Recuerdas a Brendan Fraser? El rey del cine de aventuras, La Momia, George de la Selva. En los años 90 y principios de los 2000, Fraser era sinónimo de éxito de taquilla. Pero a partir de 2008 desapareció. Nadie entendía por qué. Durante años se especuló sobre su paradero. La verdad era mucho más oscura. Fraser había sido víctima de una agresión sexual por parte de un alto ejecutivo de Hollywood. Cuando lo denunció, la industria le cerró todas las puertas. Literalmente. Dejaron de llamarlo. Su carrera se esfumó. No fue un problema de gasto ni de mala gestión. Fue un boicot silencioso. Y mientras su carrera moría, su cuerpo se deterioraba. Las escenas de acción le habían destrozado la espalda. Se sometió a múltiples cirugías. Su matrimonio se rompió. Fraser cayó en una depresión profunda. Durante más de una década, vivió en un apartamento modesto, alejado de los focos. Hasta que en 2022, su actuación en The Whale le valió el Oscar. La ovación más larga de la historia de los premios. Hollywood, el mismo que lo había destruido, ahora lo aplaudía de pie. En 1996, Johnny Depp era el chico malo de Hollywood con 20 millones en el banco. Hoy, aunque su nombre sigue en los titulares, su fortuna pasó por el infierno. Depp gastó una media de 2 millones de dólares al mes durante años. 2 millones al mes. 40 propiedades, un yate de 18 millones, 70 guitarras, una colección de arte, valorada en decenas de millones, y un equipo de asesores financieros que, según los tribunales, lo estafaron sistemáticamente. Depp demandó a su firma de gestión y ellos lo contrademandaron. En los documentos judiciales salieron a la luz facturas absurdas: $300.000 al año en vino, $30.000 al mes en jets privados, $150.000 al mes en seguridad,
Durante los juicios con Amber Heard, la situación financiera de Depp quedó expuesta como un agujero negro. De ganar 20 millones por Piratas del Caribe, a deber millones en honorarios legales y liquidar propiedades para mantenerse a flote. La ruina de Depp no es solo dinero, es la prueba de que ni siquiera los inmortales de Hollywood están a salvo. Y escucha, si llegaste hasta el final de este video, eres exactamente el tipo de persona para quien hago esto. Suscríbete al canal. La mayoría que ve los videos no está suscrita. Me ayuda mucho que te suscribas para seguir trayéndote el mejor contenido. Un clic, un segundo, y me ayudas a seguir contando las historias que importan de verdad. Y si este video te movió algo por dentro, dale al hype. Es la manera en que le dices a YouTube que esta historia merece llegar a más gente. Úsalo. Que llegue lejos. Ha sido un placer estar aquí contigo. Y ahora tienes que ver el video que aparece ahora mismo. Haz clic ya. Nos vemos allá.